fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oramos. Gracias te damos, Dios. Gracias por bendecirnos de una manera muy especial, porque estamos aquí congregados y ya dispuestos para meditar tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, de modo que todos los presentes sean edificados y los que nos escuchan. Bendice esta tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, recuerden que del capítulo 1 al 3, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla de privilegios. Privilegios, bendiciones, misericordia de Dios, amor de Dios para el creyente. Y allí en el capítulo 1 vamos a hacer un pequeño repaso, hermanos. Les ruego en el capítulo 3, capítulo 1, versículo 3, vamos a ver así rapidito, vamos a usar unos 10 minutos para ver esto, para que usted pueda recordar los privilegios que Dios ha dado, que el Espíritu Santo ha dado al creyente, a la iglesia. Son de la iglesia, son del creyente, exclusivamente para la persona que le ha recibido como su Salvador personal. Número 1, ahí en el versículo 3, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Nos bendijo. ¿Qué hizo Dios? Nos bendijo. ¿Cómo lo hizo? Con Cristo. ¿Y de dónde? De arriba, de lugares celestiales, de arriba. Ese es su privilegio. Es una bendición para usted. Versículo 4. Despacio. Dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Qué hizo? Nos escogió. Nos escogió previamente. Lo planeó, lo organizó y lo ejecutó. Lo escogió. Dios puso su corazón, puso
su mano poderosa, su autoridad en lo que Él creó, principalmente en la vida del hombre. Lo escogió. Todos, lamentablemente, no todos responden al mensaje, pero todos nos escogió. ¿Para qué? Hay una finalidad. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha delante de Él. Eso es 2. 3, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Fíjense bien esto. En amor, el elemento que Dios usó es amor. Y voy a usar esta palabra, hermanos, porque esta palabra es la que corre en toda la carta. Amor. Las familias se sostienen por el amor que se siente. El amor de esposo, de esposa, el amor de familia. Y la persona permanece en Cristo por ese amor de Cristo. Y crece por ese amor de Cristo. Así el bebé cuando nace crece por el amor de papá y mamá. Y el nuevo creyente crece por el amor de Dios. Eso es calor, eso es confianza, eso es seguridad, eso es toda una bondad. Es la plena obra de Dios, amor. Y eso es lo que corre en la carta. Vamos a ver varias veces. Llevamos 3. Nos dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Una vez decía un hermano, decía así, chuscamente decía el hermano, usando una canción del siglo pasado. Decía él, sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar es mi destino, porque así lo quiso Dios. Esa es una mentira del diablo, ¿sí? Porque la Escritura dice otra cosa. La Escritura dice que Él nos escogió, Él predestinó. La predestinación está en las manos de Dios. Cuando el hombre lo quiere usar, lo tuerce. Pero cuando entendemos las Escrituras, es otra cosa, mis hermanos. Es el plan de Dios. Él nos creó, nosotros nos perdimos y Él nos volvió a comprar. ¿Entienden eso? ¿Sí? Y lo hizo a un precio muy, muy grande. Un amor inmenso. Bueno, llevamos 3. Dice, me gusta mucho lo que dice al final de este versículo. Miren, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Lean, por favor. Según el puro afecto de su voluntad. La palabra según parece que tiene un limitante, pero ortográficamente, hermanos, según, es decir, es el punto que Dios usó para llegar a usted. Afecto, amor, eso es lo que Dios usó para llegar a usted. ¿Sí? Y a los colosenses dice, nos sacó de las tinieblas y nos trajo y nos puso en su redil, en el reino de su amado Hijo. ¿Eso cómo se llama? Privilegios. ¿Estamos? Ahora, leemos el versículo 6. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué fue bendecido usted? Permíteme. ¿Para qué fue bendecido usted desde los lugares celestiales? ¿Para qué fue escogido usted? ¿Para qué fue hecho hijo? ¿Para qué? Y todo lo hizo con amor y con poder. ¿Para qué? 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, usted puede adorar a Dios, usted puede cantar el nombre del Señor Jesucristo, pero Él lo dispuso. Porque ya he dicho que anteriormente cantábamos al mundo, la vida no vale nada. Pero ahora en Cristo Jesús, dice que Él nos bendijo desde arriba
nos escogió, nos adoptó como hijos suyos, hijos legítimos, hermanos. Nos dio nombre para alabanza de su gloria. ¿Entiendes esto? Hermanos, ¿entienden esto? Esto es lo que dice. Y sigue diciendo. Pero yo les dije un pequeño repaso. Versículo, dice otras cosas aquí. Bueno, vamos a considerar el versículo 7. Versículo 7. Dice así: en Cristo Jesús, en el amado, en quien tenemos, ¿qué tenemos? Redención por su sangre. La palabra redención se deriva de la palabra redimir. Y eso quiere decir que Él nos compró a un precio muy alto. Nos compró con su vida, con su cuerpo, con su sangre. Él se dio por nosotros. Él pagó por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Por eso dice aquí enfáticamente, dice, tenemos redención por su sangre. Y tenemos, ¿qué tenemos? Perdón de pecados. Eso tenemos. ¿Sí? Y por eso Pablo a los romanos en el capítulo 5, tenemos esperanza y nos gloriamos en esa esperanza. Es decir, sabemos quién nos redimió y sabemos a dónde vamos. Sabemos a quién pertenecemos. Cuando la Biblia habla, cuando el Señor habla en su palabra, que dice que tenemos morada celestial, es que así es. Y cuando en toda la Escritura corre esta enseñanza, eso quiere decir que es serio. ¿Sí, hermanos? Esto se llama privilegios. Bueno, vamos a ubicarnos un poquito, porque dice en el 12, ¿para qué? ¿Para qué? Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y otra cosa, ¿llevamos cuántos? 4, 5, 6 llevamos. Versículo 13, juntos. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Sellados. Cuando creíste, oíste el evangelio, lo asimilaste, lo pusiste en tu corazón, te habló de Cristo Jesús como Salvador, lo creíste y lo aceptaste, el Espíritu Santo entró en acción, sellando como propiedad, como garantía esa decisión. A partir de ese momento eres ministrado por el Espíritu Santo hasta que nuevamente Cristo venga. Es decir, como ya he dicho en otras ocasiones, ya no estás solo. Si te sientes solo, ya es por cuenta y riesgo. Pero por cuestión del Señor, ahí es, Él está. Él allí está. Él no se va. Él no se va a hacer a un lado. Es como un papá, de repente el niño se siente solo, pero es porque el niño ya debe caminar, ¿no? Y hay unos niños niñas que ya tienen 5 o 6 años, quieren cruzar la calle y déjame mamá, y yo puedo, pues, pero mamá sabe que puede ver. Entonces el Señor ahí está. ¿Se entiende, hermanos? ¿Entiende esto? ¿Sí lo entiende? ¿Esto cómo se llama? Privilegios, garantías. Por eso aquí yo uso ese versículo que dice aquí en el Salmo 23, aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Sí? Segunda persona singular, tú estarás conmigo. Hablando, muchos hablan a Dios de usted, pero ahí hay una segunda persona singular. Tú estarás conmigo. Y que alguien diga de usted, pues no quiere decir que muestra mucho respeto. El tú manifiesta mucha confianza, que no sea abuso de confianza, sino confianza neta delante del Señor. ¿Ok? ¿Estamos mis hermanos? Bueno, entonces ahí está esto.
y podemos usar otros versículos. Yo les dije 10 minutos, no sé cuántos llevamos. Capítulo 2. Y Él os dio, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo? Muertos. ¿En qué? En delitos. ¿En qué? En pecados. Dos cosas, delitos y pecados. Delitos, el hombre es malo, vilmente malo, rebelde delante de Dios, pero ahí está su gracia, ahí está su misericordia, que Él nos miró con amor. Es lo que dice el versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. En amor, ese amor es misericordia. Viendo nuestra miseria, el Señor aplica amor. Su corazón. La palabra misericordia se compone de dos palabras, miseria y cordia, de cardía, de corazón. Entonces nosotros miseria, y en cuanto a Dios, su corazón puesto en nuestra miseria. ¿Sí, hermanos? Entonces aquí nos dio vida cuando estábamos así, pasados. Y explica el versículo 2 y 3. Dice así, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, provocábamos a ira a nuestro Dios. ¿Sí? Por eso Pablo escribe a los romanos también ahí diciendo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por los pecadores, por nosotros. Entonces aquí tenemos esto. Bueno, el versículo 4, ahí está la diferencia, el parteaguas, el que dice ahí, el versículo 4, leemos, dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea que Dios va a bendecir, pero con Cristo. Cristo es Dios con nosotros. Cristo es la promesa, es el Mesías del Antiguo Testamento. Y cuando nace es Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, el Cristo encarnado. Y aquel que cree no es avergonzado. Aquel que cree tiene vida eterna. El amor de Dios lo muestra por medio de su Hijo. Él lo dio y lo dio sin escatimar absolutamente nada. Entonces, con Él, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Cuántos con, hermanos? En el versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjense bien. Nos amó en Cristo. Pagó por nosotros en Cristo. Y somos de Cristo. Estamos con Cristo. Nos ha bendecido con Cristo. Por eso dice el himno, sin Cristo no tengo nada. Si usted tiene sus miles, sus millones de pesos, sus intereses, pero no tiene a Cristo, no tiene nada. Con todo respeto, no se sienta usted subestimado. Pero usted tiene a Cristo y tiene todo, tiene la gloria de Dios en su mente y en su corazón. Es la gloria de Dios. Allí está Cristo. Sí, está Cristo y está el Espíritu Santo. ¿Estamos? ¿Sí, hermanos? Ok, más adelante dice, no eras pueblo, pero ahora eres pueblo porque recibiste a Cristo Jesús. Recibiste a Cristo Jesús. Versículo 13 dice, leemos,
Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos nos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Vamos a leer el 19. Fíjense bien, algunos a veces se acomplejan, ¿no? Se acomplejan, muy tristes, muy solos. Y que, bueno, es que como yo no tengo los ojos azules, o no soy güero, o no tengo el cabello rubio, creo que Dios no me aprecia. Pero no, hermanos, no, hermanos, no, hermanos. Usted es una persona que Dios aprecia mucho. Y pagó por usted. Por eso dice el versículo 19. Vamos a leer el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. Miren nomás. Dios nos bendijo por medio, desde los lugares celestiales, por medio de Jesucristo. Y estamos edificados sobre la roca. Sobre la roca, que es Cristo. ¿Estamos? Bueno, se acaban los 10 minutos. Vamos ahora, ya tenemos los privilegios. ¿Ya recibió usted a Jesús? ¿Ya recibió a Jesucristo? Si no lo ha recibido, le invito, de verdad. Porque si usted no ha recibido a Cristo Jesús, está en peligro, anda a la deriva. Hay un escritor que dice, cuando una persona no tiene a Cristo Jesús, las fauces del enemigo, del diablo, lo abre no sé a cuánto, como un globo, ¿sí? Y ahí está, no se lo puede, voy a usar esta palabra que suena así de perros, no se lo puede tragar, no se lo puede tragar. ¿Sabe por qué no se lo puede tragar? Porque está la gracia de Cristo. Se le predica a usted el evangelio, que usted reconozca su necesidad de Dios, que usted le acepte en su corazón como su Salvador para que sea redimido, para que usted sea salvo. Y el único que puede sacarlo de ahí es Cristo Jesús. Pero si alguien se niega y muere, se lo traga. Y entonces ya no hay vuelta para atrás. Si usted no ha recibido a Cristo Jesús, yo le invito a recibir a Cristo. Porque cuando usted recibe a Cristo Jesús, ha asegurado su vida en las manos de Dios. Y en todo el tiempo de su vida, de su peregrinar en este mundo, usted va a ser ministrado por el Señor. No se asuste, no se asuste, no es esa mi intención, sino enseñarle la palabra del Señor. Sí, mis hermanos, que usted tome una decisión y que usted diga de una manera firme, de una manera así segura: Cristo vive en mi corazón porque lo recibí. Cristo vive en mi corazón porque lo recibí. Y Cristo vive en mi corazón porque yo le entregué mi vida. Mi vida pertenece a Cristo, ¿sí? Porque yo se le entregué. Y ahora ya no ando a la deriva. Aunque no tengo todo aquí en este mundo, y es más, todo se va a quedar. Aunque no lo tengo todo, pero tengo lo más grande. Del cielo lo recibí, de la mano del Padre, de la obra del Espíritu Santo, a Cristo Jesús en mi corazón. Gloria a Cristo para recibir a Cristo Jesús. Bueno, esos son los privilegios que el Señor nos da. Y entonces entramos al capítulo 4. En el capítulo 4 hemos visto dos cosas. La vocación. Cuando una persona ha recibido a Cristo Jesús, su vocación es ser cristiano. Pero ser cristiano auténticamente. Vamos a leer el capítulo 4, versículo 1. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como el fino de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Quién te llamó? Dios en Cristo. ¿Cómo es que perteneces al Padre? Por medio de Cristo, porque fuiste sellado con el Espíritu Santo. ¿Estamos? Y lo hizo con amor, y lo hizo desde los lugares celestiales. Entonces, cuando ya has aceptado a Cristo Jesús como tu Salvador, eres un seguidor de Cristo.
Eres un discípulo de Cristo. Y ahora esa es tu vocación. No importa tu oficio, tu profesión, no importa tu profesión, puede ser carpintero, puede ser un arquitecto, puede ser un constructor, puede ser, no sé, a lo mejor alguien es un pepenador. La pepenada deja mucho, de verdad, deja mucho eso. Si uno de ustedes no tiene que comer, vaya a la central y pepene ahí los lunes, los martes, ahí va usted a levantar todo fresco, hermanos. De verdad, de verdad. Lleve 2, 3 costales, los va a llenar. Sí, la pepenada deja. ¿Sí o no, hermano? Y el que quiere vende fierro viejo, mire, o compra o vende fierro viejo. No importa la profesión, no importa la ocupación, no importa el oficio, no importa. Eres cristiano, eres una persona que recibió a Cristo. Esa es tu vocación espiritualmente hablando. Y así debes andar, así debes vivir, todo el tiempo deleitándote en la palabra, como dice el Salmo 1. Bienaventurado aquel que se deleita en la palabra día y noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que no siente la sequía, no siente el calor, su follaje siempre permanece verde. Así usted, teniendo a Cristo, caminando con el Señor decididamente, usted va a mantenerse fresco aún en situaciones de aflicción. Porque Dios es el omnipotente. Esa es nuestra vocación, hablando de fe. Sí, hermanos, esa es nuestra vocación. Permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Debemos permanecer, y el permanecer es con el objetivo de llevar los frutos del Señor, vivir los frutos del Señor. Él va a trabajar en tu carácter, en tu conducta, en tu comportamiento, ese comportamiento agresivo, impulsivo, que tú dices, aquí solamente mis chicharrones truenan. Cuando llegas a Cristo, te aplacas porque te aplacas bien. De verdad, porque el Señor empieza a tratarte de una manera, una vez estaba yo platicando me recomendaron, una hermana me recomendó que fuera yo a visitar a este hombre que le habían apuñalado, y estaba ya recuperándose en su casita. Y empecé a platicar y le hablé, y hombre muy apoderado en todos los sentidos, en el aspecto social, económico, su profesión así muy alto él. Y le hablé, y, bueno, le invité a aceptar a Cristo Jesús, y después yo le pregunté después de unos días le pregunté a la hermana, oye, ¿qué te dijo? No, me regañó brutalmente, pero suavecito. Así hace el Señor por eso. Para trabajar tu carácter. ¿Me entienden? Él lo va a hacer. Fuerte, pero suave. ¿Sí? Como dice Jeremías, comí tu palabra y fue dulce a mi boca, pero amargo a mi estómago. Pero la palabra de Dios es palabra viva. Sí, hermanos. Entonces, tu vocación cuando recibes a Jesús debe seguir a Jesús. Y no digas, voy al templo ahí cuando yo tenga tiempo. O ya estoy aquí, agradezcan que ya estoy. Como decía un hermano, ya estoy aquí, denme la bienvenida. Usted tiene que tomar la decisión de que ya es de Cristo Jesús, ahora a congregarse. Es como el bebé, cuando nace el bebé, pues no va a crecer separado de sus papás.
No, jamás, jamás, jamás. El bebé necesita el calor, necesita el alimento de mamá, necesita los brazos de las manos de mamá, que le acaricie la barriguita, que le acaricie la cabecita. Vean ustedes que cuando, las mamás sobre todo saben esto, que cuando el bebé está comiendo de los pechos de su mamá, pero mamá está ocupada en viendo la novela o haciendo otra cosa y voltea para allá y el bebé para. Ve a su mamá y necesito tu atención completa, Luis. ¿O no, hermanas? ¿Sí o no? Entonces usted necesita la atención completa del Señor. ¿Y dónde lo va a recibir? Claro, lo va a recibir con su familia en Cristo Jesús y la iglesia. Por eso necesita usted congregarse. No es que vaya usted a ser un lobo solitario andando en las praderas. No, allá solo recordando su vida pasada, y más que suena una canción por ahí que dice, eso me se ajusta muy bien a mi vida de fe. Ya no. Ahora debemos acostumbrarnos a caminar en el Señor. ¿Sí, hermanos? Bueno, su vocación. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo? Versículo 2. Caminar con humildad, con mansedumbre, con paciencia y con amor. Vamos a leerlo. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Pero allí en el versículo 2, en el segundo renglón, después de hablar esas dos virtudes que debe tener el cristiano, que debe aplicar, la humildad, la mansedumbre y soportar. Aquí yo creo que el apóstol está diciendo que el cristiano aprenda a aplicar dominio propio, templanza, equilibrio de los sentimientos, de las emociones, de los impulsos, al grado de que en la iglesia nos podamos cultivar esa fraternidad y todos creciendo, todos teniendo paciencia los unos a los otros, porque hay algunos que son muy bravos. Pero como dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera no. Si usted es bravo y se encuentra con otro bravo, ¿qué va a pasar? Hermanos, su vocación. Pero luego la otra parte. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lo que el Espíritu Santo ha construido. Aquí tiene que ver lo que el Espíritu Santo ha hecho. Dios nos compró. Cristo pagó por nosotros. El Espíritu Santo nos selló. Y el Espíritu Santo en su anhelo, en su propósito en la iglesia, es que todos, con estos 4 elementos que tenemos aquí, que es humildad, paciencia, mansedumbre y amor, con equilibrio, con estos ingredientes, y el mayor, que es el amor de Cristo, el amor cristiano, con estos elementos, el Espíritu Santo lo va a usar a usted para edificar la iglesia. Usted debe ser responsable de su hermano, de su hermana. Respeto al joven, a la joven, al niño, cariño, afecto a los niños, al hermano. Si todavía le sale lo bravo, usted tranquilo. Esto, lo que el Espíritu Santo ha logrado, fíjense bien. Yo estaba en el mundo y el Señor de allá me llamó.
Y me llamó a ser salvo, me integró en la iglesia. Y yo quiero mucho en mi iglesia. De verdad, cuando yo terminé de estudiar en el seminario, mi anhelo era regresar a mi iglesia allá del Estado de México. Porque yo quiero mucho a mis hermanos. Pero me dijo el Señor, no, te quedas acá a comer chapulines. Y como dijera aquel, aquí estoy. Aquí estoy. El Señor no quiso que yo fuera allá. No quiso. No me dio puertas. Y bueno, me gozo acá. Pero el Señor me llamó a ser salvo. Me dio, por su palabra, me dio seguridad. Y me enseñó a convivir en la iglesia con los hermanos. Y a servir. A servir. Entonces, cuando el Señor lo ha sacado de allá del mundo y lo trae a la congregación, a la iglesia, a la familia de Dios, es para que con esos 4 elementos, esas 4 virtudes, usted pueda caminar en el Señor y pueda cuidar lo que el Espíritu Santo ha logrado. Y nos vamos puliendo, porque tenemos una fe, tenemos un Señor, tenemos un Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos, y Él debe recibir la gloria. Él. Y usted es responsable de guardar, de cuidar esa unidad. Por eso aquí la palabra que se emplea es solícitos, en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sí, hermanos? ¿Se entiende? Entonces, usted recibe a Cristo y camina con Cristo, pero camina con los hermanos. Se integra en la iglesia. Porque después, cuando el Señor, fíjense bien, usted tiene muchas habilidades, muchas capacidades, tiene talentos, hay quienes tienen el talento o el don de la música, y desde chiquitos ya están tocando un instrumento muy fácil. Otros tienen una destreza, van creciendo y tienen la destreza de administrar, de aconsejar, de enseñar. Y cuando reciben a Cristo Jesús, entonces, lo que usted emplea, lo que usted usa ya en su trabajo, lo que usted lo hace con mucha facilidad, cuando usted llega a conocer a Cristo Jesús, entonces Él le da dones para que usted se ocupe en la obra del Señor y se goce sirviendo al Señor. Y la persona que tiene a Cristo Jesús no puede decir, no, yo no tengo nada, yo no sé servir, yo no puedo, no, eso no funciona. En un cristiano no funciona. Cristo te llamó y eres útil, que quiere Él que seas útil en sus manos. Y como le dijo a aquel hombre que le sacó, ¿cuántas legiones? Muchas. 2,000 legiones. ¿Cómo te llamas? Legión me llama, porque dice que tenía muchos demonios. Después de que le dio libertad, cuando se subió Jesús a la barca con sus discípulos, allá Él va también. Ni siquiera lo habían invitado, pero allá va. Y Jesús lo regresa y le dice, no, tú no vas con nosotros. Tú vete a tu tierra y cuéntales cuán grandes cosas, a toda la gente, cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y fue y habló a 10 ciudades y se convirtieron a Cristo Jesús. Qué cosa tan maravillosa quiere hacer Dios con usted. ¿Sí, hermanos? Bueno, creo que ya se acabó el tiempo. Ya se acabó el tiempo. Mire el versículo 7. El versículo 7. El Señor Jesús quiere, vamos a tocar un poquito de esto, vamos a continuar para la otra semana. Mire, el Señor quiere que nosotros seamos edificados perfectamente
en el amor de Cristo. Juntos, vamos a decir esto. El Señor quiere que seamos edificados perfectamente en el amor de Cristo. Otra vez. El Señor quiere que seamos edificados perfectamente con el amor de Cristo. Entonces lo incluye a usted en esta labor. Para edificar la iglesia, es como cuando se construyó este pequeño edificio, no sé cuántos trabajaron, pero se dieron a la tarea para que esto aquí en la montaña, que estamos cerca del cielo, se viera bonito. ¿Sí o no, hermano? ¿No le emociona este panorama? ¿Sí o no? No quisiera usted, ay, cómo no tengo oportunidad de vivir por acá, cerca del cielo. Los que hicieron esto, hermanos, no fue uno, fueron varios. Gracias a Dios por ellos. Varios de ellos ya están con el Señor. Pero ahora estamos nosotros. Y aquí estamos. Entonces el Señor nos está haciendo partícipes de esta labor de edificar perfectamente a su iglesia en el amor de Cristo. No se va a usar otra cosa, no se va a usar otro elemento, ninguna otra filosofía. Se va a usar lo que Cristo nos ha dado. ¿Sí, hermanos? Por eso miren lo que dice el versículo 7. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahí nada más. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Bueno, anteriormente yo les dije que del capítulo 1 al capítulo 3 son privilegios. Omar, yo quiero compartirte personalmente esos privilegios. De hecho, este jueves iba a ser parte de eso, compartir esos privilegios. Capítulo 1 al 3. Y del capítulo 4 al 6 habla de responsabilidades. ¿Sí? Porque ahí en el capítulo 2, versículo 10 dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que nos ocupemos en ellas. Y vamos a estar en este ambiente, en este trazo que Dios ha hecho con nosotros, en el camino de Él, usando los elementos que Él nos ha dado, esas virtudes, usando esos dones, esas capacidades. Por eso tenemos aquí, dice: cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y aquí nos vamos a quedar. La gracia aquí, hermanos, la gracia que se menciona allá en el capítulo 2, versículo 5 y versículo 8, cuando dice: por gracia sois salvos, eso tiene que ver con la bondad y la misericordia de Dios. Eso es gracia, es regalo. Es el cetro extendido a usted, que no éramos dignos, pero Él nos dignificó, Él nos aceptó, Él nos miró con su misericordia. Eso es bondad, eso es gracia que se desprende del corazón de Dios, de la gloria, de la soberanía de Dios. Se desprende esa misericordia para usted. De modo que usted se sienta seguro, confiado de ser salvo. Y la salvación no se pierde, aunque unos creen que se pierde, pero la salvación no se pierde. Porque Dios no es como nosotros, que da y quita. Él no. Él es soberano. Esa gracia que se menciona allá en el capítulo 2, versículo 5 y versículo 8, esa es bondad de Dios, ese es regalo de Dios. Pero como dijo Jesús, el que tiene, se le dará más. Y esto es aquí.
Versículo 7. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de don de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que el Señor le salvó, le dio su gracia, nos rescató de las tinieblas y nos puso en su redil. Y ahora que ya estamos aquí, entonces Él nos da otra gracia. Y esa gracia es para servir, para que usted se ocupe en el Señor. Así es. Hay un escritor que dice, Warren, ¿cómo se llama él? Warren. Él escribe así en su libro, con propósito. Él escribe así diciendo: Dios no nos salvó para que estemos solamente sentados en las bancas esperando hasta que Él venga. Así escribe él. Y bueno, pues me gustó esa expresión. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor nos salvó y nos dio otra gracia para que nos ocupemos en su ministerio, en su obra, en su iglesia. ¿Sí, hermanos? Porque nosotros necesitamos ayudar a crecer al nuevo creyente. Los que ya hemos avanzado, los que ya estamos más viejos en el Evangelio, necesitamos nosotros ayudar a crecer a los nuevos. ¿Sí, hermanos? Es como papá y mamá que tienen 15 hijos. Por lo menos 3. Y papá y mamá le dice a su hermano, el más grandecito, no sé si no le decía usted así a su hija: cuídate, hermano, fíjate que no se caiga. Y cuando se caía: pero si te dije que lo cuidaras. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Esa es la misma dinámica aquí con el Señor. Usted tiene que cuidar a su hermano. Por eso Dios le capacita. Dios no nos deja así, cruzados de brazos. Usted no puede decir: yo no sé hacer nada o no puedo hacer nada. Usted no necesita un cargo, usted no necesita aquí una responsabilidad. Dios le ha dado palabra, le ha dado la mente. Y eso que tiene en la mente, que pertenece a las cosas del Señor, eso hay que sacarlo. Hay que hablar. Nos ha dado manos, nos ha dado pies. Sí, hermanos, nos ha dado un corazonzote, o como es el de usted, corazoncito. Nos ha dado un corazonzote y eso hay que ponerlo en la mano del Señor. Sí, hermanos. Usted ve a alguien ahí triste, ¿por qué está triste? A lo mejor no le va a contar: déjame orar por ti. No sé qué tienes, qué te pasa, pero déjame orar por ti. Sí, hermanos. Entonces aquí está, nos dio esta gracia. Leemos versículo 8 y 9 y ahí terminamos. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Algunos dicen que fue hasta el infierno. No había necesidad, hermanos. No había necesidad de que Jesús fuera a los infiernos. No, de ninguna manera. La parte más baja que el Señor pudo descender es en nuestra tierra, a donde está el fango. Como dice el salmista allá en el Salmo 40, estaba en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, y yo clamé y Él me oyó, pacientemente esperé y se inclinó a mí y me sacó de ahí y me puso en tierra firme, en roca. Me puso en lugar alto y ahora le canto y ahora le alabo. La parte más baja, Él se dio, Él pagó por nosotros. Es la parte más baja. Fíjense bien de dónde nos sacó, mis hermanos. Por eso dice que pues nada, no debemos quedar con los brazos cruzados, ni usted haga esto que ya recibió a Cristo Jesús y ahora pues se va y ya no vuelve. Vamos adelante a caminar con Cristo.
Y como dijo mi hermano, yo muchos años estuve en el mundo y no estoy acostumbrado a caminar con el Señor, pero voy a aprender. Voy a aprender. Es como cuando alguien se empieza a trabajar de taxista y no conoce la ciudad y la misma gente le va enseñando y después se vuelve un experto. O los bloqueos le tiene que buscar. ¿O no, mi hermano? Vamos a aprender. Bueno, tenemos los privilegios y tenemos las responsabilidades. Y nuestra responsabilidad es con nuestros hermanos, con nuestra familia. Y esto es con base a que primero se nos dio una gracia de salvación y la otra gracia de la capacitación, de la preparación, la autoridad que el Señor nos da. Y como dije al principio, si usted no tiene a Cristo, le invito a recibir a Cristo Jesús. Reciba a Cristo para que pueda caminar con Él. Porque aparte de eso, Él quiere ser glorificado a través de lo que usted va a hacer para su nombre. Pónganse de pie, mis hermanos, y vamos a orar. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te glorificamos, te damos muchas gracias por tu misericordia, porque a través de tu palabra podemos ver lo que tú has sido capaz de hacer por nosotros. Y no solamente nos compraste, no solamente pagaste por nosotros, sino ahora tenemos la virtud, tenemos el privilegio de estar ocupados en tu obra. Permítenos a cada uno como iglesia y a cada uno de mis hermanos caminar de una manera prudente en esa vocación que tú nos has dado, que pertenecemos a Cristo Jesús y que somos ministrados por el Espíritu Santo. Que cuidemos lo que tú nos has dado, lo que tú has puesto en nuestras manos. Y con esa doble gracia que tú nos has dado, que podamos ser útiles a ti, en tus manos. Usa nuestra vida. Guarda a mis hermanos en su hogar, en su matrimonio, en esas decisiones que se toman. Mis hermanas, que les bendigas, que les uses en su casa, con sus hijos, con su esposo, ese matrimonio que vaya muy bien, esos hijos que tomen la decisión de ponerse en tus manos para reflejar a Cristo Jesús en su hogar. Bendice a todos nuestros hermanos, bendice a nuestros niños, tu Espíritu Santo sea con nosotros y también te ruego por nuestros enfermos. Que nosotros como iglesia tuya llevemos el objetivo, el propósito de predicar tu palabra, contar lo que tú haces, lo que estás haciendo, lo que vas a hacer en nosotros. Muchas gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén.